Acaban de escuchar 3 movimientos de la suite para violonchelo número 1 en sol mayor de Juan Sebastián Bach. Los movimientos 1 y 2 acompañan a las espectaculares imágenes que acaban de ver en la exposición multimedia virtual de la que ahora hablaremos. Lucía, gracias por este regalo, la verdad. Lucía comenzó a tocar el piano a los 4 años. Poco después se inició en el violín y a los 12 años ingresó en el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, ya con el cello. Actualmente, con 21 años, es una alumna destacada del Musikene, que para los que no sois de aquí es el centro superior, salía por ahí, de música del País Vasco, pero que es un auténtico referente cultural y musical en nuestra comunidad, de ámbito nacional e internacional. Cursa su último año de enseñanzas superiores de música bajo la tutela del profesor Pavel Gonziakov. Gracias otra vez, Lucía. Otro aplauso, por favor. Excelentísima señora presidenta del Parlamento Vasco, doña Bakartxo Tejeria Otermin. Ilustrísimo señor viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, don Andoni Iturbe Amorebieta. Excelentísima señora presidenta del Consejo General del Notariado y de Fundación Notariado, doña Concepción Pilar Barrio del Olmo. Conchita, querida. Ilustrísimo señor decano del Colegio Notarial del País Vasco, don Ángel Nanclares Valle. Mi decano Ángel. Director General de Fundación Notariado, don Raimundo Fortún. Querido Raimundo. Estimada directora de la Fundación Cursos de Verano. ¿No estamos? Bueno, sí que quiero decir que es la casa que nos acoge y que desde esta mañana ya le hemos dado las gracias porque la verdad Raimundo con la Fundación Notariado nos impulsa e Idoia Otegui con la Fundación Cursos de Verano de la UPV nos acoge. Estimado comisario del proyecto, don Enrique Andreo. Arratsaldeon guztiori. Buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores, queridos amigos y amigas. Y si me permiten, quiero hacerles un agradecimiento especial a los miembros de la familia Chillida que hoy nos acompañáis aquí en el Palacio de Miramar. En especial, pues, a Pedro y a su nieto Miquel, Pedro su hijo. Os quiero decir unas palabras. Pedro, Miquel, familia Chillida, que sé que estáis más, La casa de vuestro padre y abuelo era Guipúzcoa, era Donosti, era Igueldo, era el mar Cantábrico y su paisaje. Pero para todos hizo que nuestra casa fuese el mundo. O sea, nos hizo trascender de una forma universal. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la presentación del proyecto Eduardo Chillida, el elogio del infinito, promovido por el Colegio Notarial del País Vasco, a cuya junta directiva me honro en pertenecer, y desde el que hemos querido rendir nuestra pequeña contribución a los actos del centenario del Gran Maestro, actos que continúan este año 2025. Vamos a proceder, pues, a la apertura institucional del acto con las intervenciones del decano del Colegio Notarial del País Vasco, Ángel Nanclares Valle, al que seguirán las palabras de la presidenta, Fundación Notariado, Consejo General del Notariado y decana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Pilar Barrio del Olmo. Por favor, Ángel, decano.
Arratsaldeon guztioi. Muy buenas tardes a todos. Excelentísima Presidenta del Parlamento Vasco, excelentísimo Viceconsejero de Cultura, excelentísima Presidenta del Consejo General del Notariado, familia Chillida y Fundación Chillida Pilar Belzunce, Director General de la Fundación Notariado, Comisario de la Exposición, autoridades, queridos compañeros notarios y amigos todos. Bienvenidos a la inauguración de la exposición El elogio del infinito de Eduardo Chillida. Quizá podamos convenir en que ahora mismo existe demasiado ruido a nuestro alrededor, vivimos tiempos convulsos. Los ánimos andan un tanto alterados, se habla mucho y se piensa poco. Es inevitable que la preocupación nos asalte. En ocasiones nos invade la sensación de que el suelo ha desaparecido debajo de nuestros pies. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo no hacerse esta y otras preguntas? Quizá podamos también convenir en que la exposición que hoy inauguramos acerca de la portentosa obra de Eduardo Chillida es un oasis dentro de ese mar de ruido, un territorio exento. En definitiva, un lugar en el que refugiarse, algo parecido al acogerse a sagrado de la Edad Media. Siempre que he visitado Chillida Leku he tenido esa sensación, la de un espacio al margen de las vanidades del mundo en el que poder guarecerse. Y sin embargo, Chillida no es solamente un lugar al que huir, es bastante más que eso. En realidad, Chillida nos proporciona buena parte de las claves para solucionar los males que actualmente nos aquejan y que antes he referido. Eduardo Chillida pensaba mucho, trabajaba mucho y tengo entendido que hablaba menos. Unas virtudes, trabajo, silencio, reflexión, sobre las que los vascos han construido desde tiempo inmemorial su modo de vida y que conviene no olvidar. Chillida desafió y enfrentó siempre la falsedad, la frivolidad y la pasividad que tanto amenazan al hombre de hoy. De entre las muchas frases rotundas que dijo Eduardo Chillida a lo largo de su vida, hay una que me gusta especialmente. Hay que buscar caminos que no hayan sido transitados antes. En este sentido, su identificación con el trabajo del notario es absoluta. Los notarios llevamos siglos escuchando la voz de la sociedad que siempre necesita nuevos moldes para dar curso a sus anhelos y necesidades. Y el notario, en muchas ocasiones, es el primero que transita esos nuevos caminos, el que abre cauces que después recogerá la ley. También nosotros hemos de ser fieles a ese legado y a esa vocación. Concluyo. Hoy es un día que quedará para siempre en la historia del Colegio Notarial del País Vasco, al que orgullosamente represento, y quedará en la historia de nuestro colegio porque esta historia se ha forjado a base de escrituras y de fe pública, pero también a base de respeto a la cultura y de amor por la verdad, que es la definición misma de Eduardo Chillida. Muchas gracias. Eskerrik asko guztioi. Excelentísima señora presidenta del Parlamento, ilustrísimo señor viceconsejero, ilustrísimo señor decano del Colegio Notarial del País Vasco, director general de nuestra Fundación Notariado, queridos compañeros, amigos, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Arratsaldeon. Quiero comenzar felicitando al Colegio Notarial del País Vasco, a la Fundación Eduardo Chillida Pilar Belzunce, la iniciativa de haber organizado esta exposición que nos va a permitir profundizar en el conocimiento de un gran maestro como es Eduardo Chillida. Vamos a conocerle por las obras, ya las conocíamos, pero esta exposición nos permitirá conocer también escritos, bocetos que permiten profundizar en él. Para mí estar aquí en este acto de inauguración es un honor. Quiero además a la familia del escultor, del autor, agradecerles su dedicación, su generosidad para que esta exposición sea el éxito que va a ser, y en especial a Pedro, a Miquel, y personalmente les quiero agradecer que me hayan permitido en aquellas reuniones preparando esta exposición, que me hayan permitido conocer al escultor como persona, como hombre, como padre. Para mí ha sido un privilegio. Podríamos plantearnos el por qué
de que el notariado tuviera este interés en que se organizara la exposición. En cierta forma, ya he explicado el paralelismo, la relación entre Chillida y el notariado, el decano. Más allá de tratarse de una exposición, que ya es suficiente, de un autor universal que hunde sus raíces en el País Vasco, en su mar Cantábrico, podremos plantearnos algo más. ¿Qué más vincula al notariado y a Eduardo Chillida? La respuesta nos la da la exposición. Sus escritos, sus bocetos, sus obras nos demuestran que era una persona que creía en la verdad, la espiritualidad, la razón, la autenticidad. Una persona, un autor, un escultor, un artista, del que Antonio López dijo que era el mejor escultor del siglo XX, que estaba lleno de bondad y de verdad. Vemos en sus escritos que creía que cualquier problema se podía solucionar con el diálogo y con la paz. Observaba la materia, el espacio, la luz y le daba forma, pero respetándolo. Bueno, si vemos todo esto, nos recuerda en cierta forma también la función notarial, o por lo menos valores que deben inspirar la función notarial. Y voy a terminar agradeciendo a todas las personas, todas las instituciones que han permitido que esta exposición sea en realidad, el que nos demuestren que esos valores en los que muchos todavía creemos y en los que creía, por supuesto, Eduardo Chillida, están hoy también vigentes. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, decano, presidenta. Y tras las palabras institucionales, pues vamos a conocer un poco más Eduardo Chillida, el elogio del infinito. Lo haremos de la mano del comisario, el arquitecto Enrique Andreu Martín, quien ha vivido y sentido la figura y obra de Eduardo Chillida durante casi un año hasta convertir este proyecto en una realidad tangible y profundamente significativa. Enrique ha ejercido durante más de 20 años como director corporativo de gestión de patrimonio inmobiliario del Grupo Telefónica, siendo además el director integral de proyectos y obras de su sede en la Gran Vía madrileña, entre ellos el espacio que alberga su fundación. Además, paralelamente, ha desarrollado una intensa labor en el ámbito de la restauración y rehabilitación de edificios del patrimonio histórico y artístico. Sabemos que Eduardo Chillida cursó estudios de arquitectura desde el 42 hasta el 47 y esta formación inicial sin duda marcó una huella profunda en su lenguaje artístico y es fácil percibir la presencia y el peso de la arquitectura en muchas de sus obras. Quizá este punto común es lo que le llevó a Enrique a idear este proyecto. Ahora nos lo confirma. Enrique, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Excelentísimas autoridades todas. Me siento incapaz de repetir todos los títulos, así que sintetizo con una amable síntesis. En primer lugar, quería comentar que esta exposición se completa con la edición de un catálogo, del cual tenemos aquí una primera edición limitada, pero que después del verano, yo creo que en torno a septiembre, octubre, habrá una edición mucho más numerosa y que quedarán a disposición de todos ustedes sin ningún tipo de problemas. En ese catálogo contiene textos de los representantes institucionales de los gobiernos estatales del País Vasco, así del Colegio Notarial del País Vasco, la Fundación Notariado, la Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belzunce, artículos de familiares de Chillida, de teólogos, historiadores, arquitectos o filósofos, e irán pilotados, guiados alrededor de los textos de Chillida. Habrá escritos complementarios que nos guiarán por la selección de las obras que componen la exposición. Bueno, la idea es de dónde viene, o sea, por qué, que me lo han preguntado muchos y es lógico, cuál es el origen de esta exposición. Hace un año aproximadamente, con motivo de una visita al Chillida Leku,
un amigo me dijo que organizar una exposición para un grupo de profesores catedráticos, universitarios, y organizamos una exposición en la que fuimos afortunadamente acompañados por Pedro y Luis, y allí tuve una intuición, o como diría Chillida, un aroma, el suyo con mayúsculas, el mío con minúsculas. Y la idea era, conociendo que la Fundación Notariado hacía unas excelentes exposiciones online, han hecho unas exposiciones preciosas en colaboración con el Museo del Prado, que están a disposición de todos en la web de Fundación Notariado, ¿por qué no hacer una exposición sobre Eduardo Chillida, conociendo además el ámbito notarial, online, en el marco del centenario Eduardo Chillida? Como consecuencia de eso, en septiembre lo que hicimos fue una presentación a la que también asistieron representantes del Colegio de Notarios del País Vasco y, por supuesto, miembros de la Fundación Chillida, a la que conseguimos engañar adecuadamente y se sumaron rápidamente y fue un proyecto ilusionante. Como consecuencia de eso, en octubre del año pasado, formando parte de la exposición, invitamos a Pedro Chillida con ocasión de un encuentro cultural en Madrid, el Encuentro Madrid, y ese fue el inicio donde anunciamos el inicio de los trabajos de la exposición. Al final enumeraré los agradecimientos, pero desde luego la familia Chillida tiene lugar destacadísimo. Sin ellos, sin su generosidad, disponibilidad y confianza, absolutamente imposible. Yo creo que uno hace lo que es, sin querer, inevitablemente. Lo que uno cree, sigue creyéndolo al hacer su trabajo o en cualquier circunstancia. Este texto, esta afirmación rotunda, toda la obra de Chillida es afirmativa, supone que una aproximación a la obra del artista vasco debe hacerse partiendo de la concepción unitaria que tiene de su vida y de su obra. En este sentido, se puede afirmar rotundamente que la mejor obra de Eduardo Chillida es la construcción de su propia persona, la unidad entre su vida y su obra. Fue construyendo su obra a medida que construía su persona. Eduardo fue un gran artista porque fue un hombre verdadero que exploró la realidad más allá de sus límites. Esta búsqueda le llevó a crear obras grandiosas porque, como su autor, son verdaderas. Su belleza se hace evidente en sí mismas, como la verdad se hace evidente en sí misma. Vivió muchas épocas de crisis, tal como él mismo relata a menudo, pero sin dejar nunca de buscar respuestas a las preguntas que se formulaba hacia todo aquello que remite fuera de los límites aparentes del conocimiento, más allá de los límites de la contingencia humana, a los que denomina límites inalcanzables, de los que dice que tienen una profundidad tremenda, la profundidad del misterio siempre presente. El acero que retuerce Chillida en el peine del viento nos despierta preguntas. ¿Qué hay más allá? Esta es la gran pregunta esencial que parece plantearse en la mayoría de sus obras. ¿Qué hay más allá? Es una pregunta formulada desde una razón limitada que busca respuestas. La obra de Chillida es simbólica, porque toda ella está realizada con una materia que remite a un significado. ¿Por qué se titula la exposición El elogio del infinito? Elogio, del latín elogium, alabanza de las cualidades y méritos de alguien o de algo. Infinito, del latín infinitus, que no tiene ni puede tener fin ni término. Chillida trata del tema del infinito partiendo del concepto de límite como algo que da sentido a su pensamiento y obra. Todas las cosas se hacen importantes en los bordes, en los límites, fuera, cuando las cosas dejan de ser, en los fuertes y fronteras, que dice San Juan de la Cruz. Este concepto tan arriesgado del arte exige una búsqueda constante de significado sobre terrenos inexplorados. Buscar, visualizar donde no veo, anhelar, reconocer lo que no puedo discernir. Es importante señalar que este proceso está íntimamente relacionado con los dibujos de sus manos. Para él eran una parte fundamental de su pensamiento. Concibe estos dibujos como una búsqueda del espacio entre sus propios dedos, pliegues o hendiduras. Una observación atenta de la exposición nos permite descubrir la alianza entre sus manos y esculturas. La exposición, a la luz de las manos y las palabras del escultor, aspira a que los visitantes descubran el sentido del título de la exposición. A continuación,
Voy a realizar unos brevísimos apuntes sobre las obras con la sana intención de ayudar a despertar la curiosidad del espectador, para que cada uno de ellos realice su propia lectura. El peine del viento. Todas las comillas que hay, 3 interrogantes, son afirmaciones del escultor sobre la obra seleccionada. Esta obra nace de la intención de la ciudad de San Sebastián de rendir un homenaje a Eduardo Chillida. Sin embargo, una constante de Chillida consiste en hacer habitual aquello que a los ojos de este mundo no lo es o no parece serlo. Y lo que finalmente sucedió fue que quien realmente rindió un homenaje fue el escultor a la propia ciudad, regalando una obra que parece haber estado presente allí desde tiempo inmemorial. Lo cierto es que a día de hoy, si no estuvieran las esculturas, podríamos pensar que la naturaleza está inacabada. Es una obra construida desde una idea y genialidad única, cercana a la locura, porque realmente, ¿qué necesidad tiene el viento de ser peinado antes de entrar en una ciudad? ¿A quién se le ocurre? Pues solamente a Chillida, que descubrió que realmente el viento sí que lo necesitaba. Hubiera sido también habitual realizar una obra a modo de mirador hacia la mar. Sin embargo, crea también un mirador desde la mar hacia la ciudad, un nuevo lugar. Eduardo Chillida es un creador de lugares. La forja del genio golpeó los aceros para que nos hablaran, como hizo Miguel Ángel en la rodilla de su Moisés, pero no solo para dirigirse a nosotros, sino también a la mar, al viento y al horizonte infinito. La casa de nuestro Padre, símbolo de paz y vida. El gobierno vasco encargó a Chillida una obra en Guernica para conmemorar el 50 aniversario del bombardeo de la Guerra Civil, situada en una pequeña ladera junto al Parque de los Pueblos y cercana al árbol sagrado de la Casa de Juntas. Chillida construyó una escultura desde una propuesta de paz y vida que supera los horrores del enfrentamiento y la guerra, con una profunda carga simbólica y cultural. La genialidad del escultor vasco, junto con la del pintor malagueño Picasso en su famoso cuadro Guernica, completó una alianza única en la historia del arte. Si será cierta la importancia del lugar para Chillida, que ante una sugerencia de cambiar el lugar para situar la obra, el artista vasco respondió con un sencillo «pues habrá que empezar de nuevo». Pocas respuestas resultan tan convincentes para dejar las cosas como están, sobre todo teniendo en cuenta los largos tiempos de ejecución de sus obras. Sus hijos me comentaban que estaban convencidos de que en un cruce de caminos su padre siempre escogería el más largo. Chillida crea en hormigón una monumental forma absidal o de proa de barco abierta hacia el roble sagrado de Guernica, y sin necesidad de Google Earth es capaz de relacionarlo con un ámbito más amplio, con la cueva de Santa Imamiña, la iglesia de Santa María y la colina del Humo. El monumento recoge y enaltece el concepto de la casa del Padre, según la tradición vasca, bajo la forma de un abrazo que se proyecta hacia todos los hombres. También es un espacio abierto hacia el cielo, en una poética transición desde la escala más íntima hasta la dimensión universal. La escultura es una afirmación de la raíz de Chillida con el pueblo vasco, como un árbol que no se mueve del lugar, pero con los brazos abiertos al mundo, como él mismo cita. Nuevamente sucede algo poco habitual. Realmente la biografía de Chillida es una historia continuada de circunstancias poco habituales. Y él cita lo siguiente, porque no es habitual citar lo siguiente el día anterior a la inauguración de la exposición. El día anterior a la inauguración de Guernica estaba leyendo la Biblia, el Génesis, y de repente me encuentro con lo siguiente. Puse un arco en el cielo, habla del arco iris, como señal de mi pacto con la tierra. Entonces me di cuenta de que yo había hecho lo mismo. Habría leído eso otras veces, pero nunca lo había relacionado con una obra mía. Lo de Guernica quiere ser precisamente un pacto con la tierra, y yo he puesto ahí un arco, mucho más birria que el arco iris, por supuesto, pero la coincidencia es curiosa, ¿no? A continuación vamos a poner un breve vídeo de 1 minuto donde vamos a seguir el recorrido de un dron que desde el interior de la escultura sigue la trayectoria del arco iris hasta encontrarse con el roble sagrado de Guernica.
El elogio del horizonte, la patria de todos los hombres. Chillida estaba buscando un lugar, o era el lugar el que estaba buscando a Chillida. En mi caso, siempre ha sido el lugar el que ha condicionado la obra, pero yo me pregunto, cuando el lugar está en función de algo tan inmenso como es la bóveda y el horizonte, me pregunto si tiene importancia suficiente el lugar como para poder con ese no lugar que es el cosmos. Y yo creo que es por ese lado por donde ha surgido esta obra. En esta obra el límite se transfigura en una puerta que nos invita a la contemplación de una realidad misteriosa. Una puerta que comunica el espacio finito de lo conocido con el espacio infinito del conocer. La mirada sigue la luz cambiante que abraza el paso del tiempo, mientras nuestros pasos recorren silenciosamente el lugar y escuchan el sonido de la mar, eco sublime del infinito. Parece como si esos espacios ya existieran en nuestro interior. Existía, pero ahora son. Chillida dice que se puede actuar en campos muy variados, pero lo que emparenta el arte, lo que tienen en común todas las artes, es que están obligadas a presentar dos componentes que no pueden faltar. La poesía, es necesario que exista algo de poesía, y una dosis de construcción. Y si no, no hay arte. Pedro Chillida nos recuerda, como decía también, que una obra, para que fuera buena, debía tener una dosis de emoción, otra de construcción y otra de lo sagrado. Elogio del horizonte es el mejor ejemplo de la unidad entre las tres dosis. El buen ladrón, un lugar de encuentro de toda la humanidad. Chillida fue un hombre que en numerosas ocasiones se declaró profundamente religioso y creyente. Las crisis con las que se enfrentaba en su vida, como toda persona preocupada por su destino, solían producirse por desequilibrios entre la razón y la fe, pero pudo superarlas al comprender que la razón tiene sus propias limitaciones. Como él decía, yo creo que si a mí no se me hubiera planteado este problema, o si no lo hubiera resuelto a nivel personal como lo hice, seguramente ni mi obra se hubiera encaminado por donde lo ha hecho, ni yo hubiera ido por donde he ido. Podemos encontrar algunas obras poco conocidas o incluso inéditas en la exposición. No dejéis de verla. Dibujos Lurras o la obra Zubía. Podemos afirmar, como dice Octavio Paz, que cada una de las esculturas de Eduardo Chillida es como un pájaro, un signo del espacio. Cada una dice una cosa distinta. El hierro dice viento, la madera dice canto, el alabastro dice luz, pero todas dicen lo mismo, espacio. Realiza el buen ladrón desde una lectura fiel de la crucifixión en el Nuevo Testamento cristiano, en papel, hilo y tinta. El diálogo entre materia y vacío se expresa en el color negro como materia y el color blanco como la luz o el espíritu. El artista dice que el blanco y el negro están al borde de los colores. Para muchos no son colores sino valores, el máximo valor y el mínimo valor, desde la luz a la oscuridad, los dos extremos. Introduce el espacio entre ellos mediante una huella profunda que remite al perdón como un límite inalcanzable en las circunstancias dramáticas y últimas de la crucifixión. Es una obra esencial hasta el extremo. Tindaya, un gran espacio para la tolerancia. El proyecto para la montaña de Tindaya culmina el itinerario artístico de Chillida. El escultor venía trabajando sobre la introducción de los espacios y la luz en el alabastro y el granito desde mediados de los 80, cuando, al igual que le ocurrió con el elogio del horizonte, un lugar parecía que también le estuviera llamando. Desde principios de los 90 crecía notablemente su ya elevado compromiso ético y social con la realización de obras públicas como espacios de encuentro entre los hombres. Estaban destinados para enaltecer la tolerancia o la fraternidad. Estos temas convergieron en Tindaya con la propuesta de un espacio a gran escala para ver el sol, la luna, el horizonte y la mar, frente al cual la pequeñez de los humanos nos iguala. En esta ocasión, el escultor no solo desafiaba los límites de la razón, sino también los límites de la ciencia y de la técnica. El reto era mayúsculo: conseguir un vaciado interior con las dimensiones colosales que había pensado el escultor, un cubo de 50 por 50 por 50 metros, respetando al máximo la montaña. Aunque dicho espacio era de grandes proporciones, solamente suponía un 0,3% de la superficie de la montaña. Uno de los espacios que inspiró a Chillida en esta obra fue el Panteón de Roma, sobre el cual escribió una de las páginas más hermosas que se conocen, diciendo, con su orificio arriba, que deja pasar una columna de luz que es una columna de espacio. ¿No será que Chillida,
parece estar desvelándose a sí mismo con la misma esencialidad con la que se desvela el gran espacio interior de la montaña? ¿Qué tipo de luz hace posible tal desvelo? Por último, buscando la luz 1. La vertical es la gran línea del hombre y esa es mi línea. Cita Chillida. El agua enseñó al hombre a no bloquear la horizontal. Escuchemos a la luz para no bloquear la vertical. Podríamos preguntarnos si los 2 primeros versos del poema remiten a las olas del mar en su encuentro con la tierra, o al encuentro infinito del agua con el cielo. Y también si los 2 últimos versos pretenden recoger la horizontalidad del agua para llevarla sutilmente a su encuentro con la verticalidad de la luz, meciéndose suavemente entre las formas onduladas del acero que acompaña la mirada hacia arriba. Esta obra se construye sobre la materia y el espacio, identificándolos con la materia y el espíritu, como él mismo dice. El hombre es materia y espíritu. Las 2 cosas están estrechamente unidas. Cuando un artista se acerca a la materia, ya le está infundiendo su espíritu. No hay nada más espiritual que la materia artística. Se abraza con el tiempo, como elemento de encuentro entre el movimiento de la luz natural y el de las personas que giran alrededor de ella. Como él mismo dice, las obras son ecos que conservan en el tiempo, para el oído hermano, la voz sorda de la luz. Desde este aforismo se puede leer también la obra como un faro que vigila el tiempo en el Chillida Leku, como si de un reloj se tratara. Como tantas otras veces sucede con sus esculturas, transmiten unas emociones que trascienden su idea original. Las obras dejan de pertenecer al escultor y pasan a formar parte del patrimonio íntimo y personal del espectador. Chillida, en fraternidad con los hombres, contribuye al desarrollo de una nueva cultura, tan necesaria en la modernidad. Podremos ver cómo 2 ayudantes de Chillida, tanto Fernando Miquel Arena como el propio Marcial Vidal, en la propia exposición podremos ver vídeos donde cuentan cómo se hicieron esculturas. En definitiva, a modo de epílogo, podemos hablar de la espiral en su obra. Él dice: lo mío es como una aventura en lo desconocido que va trayendo un quehacer en espiral que es mi obra. Y este presentimiento que camina en esa dirección con todo su cuerpo va atraído por una especie de fe, lo que yo llamo un aroma, algo que está más allá de los 5 sentidos y que me guía hacia la realización. Yo conozco mi obra desde el comienzo, conozco la obra desde atrás, pero no sé cómo es hacia adelante, hacia dónde me va a llevar esta aventura. En su búsqueda de la verdad, Chillida trata los conceptos y los temas que le preocupan: espacio, tiempo, lleno, vacío, límite, materia, razón, fraternidad, religiosidad, mediante una sucesión de preguntas y respuestas que parten del asombro ante la realidad que le rodea, recorriendo una espiral imaginaria de una línea vertical entre materia y espíritu, gravitación y levitación. El lenguaje artístico que emplea a través de la materia sobre las áreas del conocer en las que se mueve, enmarca también una línea imaginaria abierta al horizonte entre la arquitectura y la escultura, hacia el infinito. Buscando y elogiando unos límites inalcanzables que habitan en el infinito. Parto de una cita del gran teólogo suizo del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, que dice lo siguiente: el hombre advierte con asombro que existe como un ser limitado en un mundo limitado, pero su razón está abierta a lo ilimitado, a todo ser. La prueba consiste en el conocimiento de su propia finitud, de su contingencia. Yo soy, pero podría no ser, y muchas cosas que no existen podrían ser. Es lícito preguntarse si Chillida no ha hecho más que moverse a lo largo de su vida y obra alrededor de este punto de fuga que constituye el conocimiento de su propia finitud, mirando la realidad, buscando y elogiando unos límites inalcanzables que habitan en el infinito, porque, como él mismo cita, no se trata de buscar el lugar desde donde hay que ver. No se trata sino de buscar el lugar desde donde hay que ver. Parece muy simple, pero en ello va posiblemente toda la historia de la filosofía y la historia misma de la humanidad. Inevitablemente, la figura de Eduardo Chillida se entiende únicamente desde la figura de su mujer, Pilar Belzunce, quien dedicó por completo su vida a Eduardo para que él pudiera desarrollar su trabajo de escultor sin ningún tipo de interferencias mundanas que pudieran distraerle. No fue fácil, ni mucho menos,
con la logística operativa que exige una familia de 8 hijos. Pero, como dicen sus hijos, Pili era mucha Pili. El propio Eduardo decía que, por supuesto, con ella conocía a mucha gente y tenía muchos amigos, pero con quien de verdad había estado toda la vida era con Pili. Fue ella quien le ayudó a superar una de sus mayores crisis artísticas cuando estaban en Vilaine, al norte de París. Eduardo le dijo en 1950, «Pili, vámonos que estoy acabado», a lo que ella le respondió, «¿Pero cómo vas a estar acabado si todavía no has empezado?». Pili asumió la responsabilidad sobre los temas económicos, la organización de los viajes, las exposiciones y todo cuanto fuera necesario para que Eduardo se concentrara en su trabajo. Pili era la mejor y mayor realidad en la vida de Eduardo, la mujer que creyó en él y le acompañó toda su vida. Arriba a la derecha, una de las grandes innovaciones de esta exposición es un preciosísimo retrato al óleo de Eduardo Chillida, que, por cierto, yo amigablemente reto a la familia Chillida, como hizo también Antonio López, a que expongan las pinturas al óleo en colores de Eduardo Chillida, que el propio Antonio López dicen que son una obra maestra de sensibilidad. Mi agradecimiento infinito, de acuerdo con el elogio, a los miembros del Colegio de Notarios del País Vasco y de la Fundación Notariado, artífices de la exposición y del catálogo, desde una sensibilidad y preocupación única por la búsqueda de la verdad, un territorio común con Eduardo Chillida. A la generosidad, confianza y disponibilidad extraordinarias de la familia Chillida, Ignacio, Pedro, Luis, Susana, Miquel y Albert Cobo. Espero conocer pronto al resto. A las personas entrevistadas, Ricardo Pinilla, Javier Prades, Beatriz Matos, María Bolaños, Jesús Aparicio, Ana María Rabe, Fernando Miquelarena y Marcial Vidal, además de varios miembros de la familia, que han enriquecido y enaltecido la exposición con otras miradas. A Agustín Fonseca, profesional responsable y generoso, infatigable y cercano por la programación multimedia. A Juancho Sardón, Estanis Elorza, José Luis Linares, Víctor Arranz, Laura Pimentel, Elena de Andrés, Juliana Metzacasa, Jesús Uriarte, Rocío Peña, María Elósegui y Lorenzo Fernández Ordóñez por su inestimable ayuda. A mi familia y amigos por su apoyo condicional, en especial a mi mujer Isabel, que ha revisado pacientemente los textos del catálogo, y a mi hijo Jorge, ayuda indispensable en los temas audiovisuales. A Luis Prades por su ayuda impresionante con la selección de la música, que, por cierto, en la propia exposición, en los créditos musicales hay una explicación preciosísima de por qué están esas piezas y no otras. A la Casa de Juntas de Guernica y a la Facultad de Humanidades del CEU de Madrid. A continuación, proyectamos un vídeo resumen de la exposición que formará parte de la web. La exposición estará disponible desde hoy mismo para poder acceder desde cualquier aparato tecnológico, PC, portátiles, tablets y teléfonos móviles. Muchas gracias. Eskerrik asko. ¿No será el horizonte la patria de todos los hombres, la patria común de todos los hombres? ¿No será también el presente en el que vivimos? ¿No será el presente como el horizonte otra frontera, otro límite, otro lugar sin dimensión, lleno siempre de preguntas? Estas y otras interrogantes hacen que con mi trabajo busque en la naturaleza y en sus leyes todo lo que, siendo patente, es difícil o imposible de alcanzar. Eduardo Chillida, artista unibertsala, elementuen genioa, espirituaren eta materiaren pentsalaria. Errealitatea bere mugetatik haratago esploratu zuen benetako gizona izan zen. La exposición Eduardo Chillida, El elogio del infinito, forma parte de un proyecto cultural promovido por el Colegio Notarial del País Vasco con motivo de los actos de conmemoración del centenario de Eduardo Chillida, con la colaboración de Fundación Notariado y la Fundación Eduardo Chillida Pilar Belzunce. Un proyecto que se desdobla en una publicación de prestigio
y una exposición multimedia virtual. Ambos formatos, comisariados por el arquitecto Enrique Andreu Martín, proponen un acercamiento al artista desde la mirada y la escucha. Mirar y escuchar a través de su pensamiento, desde el respeto de la libertad absoluta del espectador. A lo largo de 12 salas, la exposición multimedia propone un recorrido insólito por algunas de las creaciones más universales del artista. Un recorrido que deja al espectador toda la libertad de movimientos, con un acercamiento integral a cada obra, que incluye acceso a planos y maquetas, imágenes del proceso de construcción, textos del autor locutadas por su hijo Pedro Chillida. Mi escultura, El peine del viento, es la solución a una ecuación que en lugar de números tiene elementos: el mar, los vientos, los acantilados, el horizonte y la luz. Vistas 360 grados. O visitas insólitas a vuelo de dron, con un cuidado acompañamiento musical. También se recogen entrevistas con personalidades que hablan de su obra. Yo pienso que un escultor mejor en el siglo XX no lo ha habido. Tiene el nivel máximo. En cada una de las obras se ofrece información de gran valor para propiciar un acercamiento íntimo con cada obra. El peine del viento. La casa de nuestro padre. El elogio del horizonte. El buen ladrón. Tindaya. Buscando la luz. Y por último, un epílogo donde detenernos para conocer conceptos esenciales para entender su obra, como los límites inalcanzables o la importancia de la espiral. Con un recuerdo especial para su mujer, Pilar Belzunce, un apoyo esencial para que la obra de Chillida se desarrollase hasta tal extremo. Eduardo Chillidaren geografia guztietatik bidaiatzeko modu paregabea da, eta bere obra publikoaren eskultura adierazgarrienen ikuspegi global, organiko eta ezoikoa, eta hori guztia klik bat eginez. Como decía Kierkegaard, no se trata sino de buscar el lugar desde donde hay que ver. Parece muy simple, pero en ello va, posiblemente, toda la historia de la filosofía y la historia misma de la humanidad. La presentación que acabamos de ver y escuchar, pues la verdad, Enrique, nos ha abierto un recorrido fascinante por las esculturas de obra pública de Chillida seleccionadas por los textos, por su pensamiento. Lo podemos conocer todo ello con mayor profundidad y todo a golpe de clic, la verdad, un privilegio. Y yo, parafraseando lo que has dicho del maestro, diré, pues habrá que verla de nuevo. Gracias, Enrique. Es un trabajo integral donde tengo que decir que la Fundación, que ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir, que la Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belzunce, la familia Chillida, ha tenido mucho que ver. Gracias otra vez, Miquel, Pedro, y a los que estáis aquí de esta familia.
Bueno, pues ya vamos a dar paso al último bloque, un diálogo, una mesa redonda en la que se va a seguir hablando sobre Eduardo, su personalidad y su obra, así como la especial significación que todo ello tiene para el notariado. La modera mi colega y amigo, Raimundo, al que acompañan ponentes de excepción. Por favor. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Iniciamos esta mesa. Les voy a confesar que vengo de las Islas Baleares. Mi luz es la Mediterránea, pero eso no obsta que sea un admirador acérrimo de Eduardo Chillida. Es verdad que Salud no cuajó en su obra, y así lo decidió en su vuelta de París, pero es verdad que siempre me ha cautivado, desde mi ya lejana juventud, toda su obra. No solo las grandes piezas colgadas, luchando con la fuerza de la gravedad, sino también siempre me han cautivado muchísimo esas pequeñas obras que él hablaba de esa música de cámara frente a la gran orquesta, ¿no? Esas gravitaciones preciosas, con ese papel al viento, con ese espacio entre ellos. Y por qué no hablar de esas lurras que siempre me han atraído tanto, de tierra chamota, que son preciosas. Para mí es un auténtico honor estar hoy aquí. Es un honor poder participar en una mesa con dos familiares, una persona a la que uno ha admirado tanto, una persona universal, poeta, escultor, un maestro filósofo. Agradezco mucho, pues, a la familia, a Pedro y a Miquel su presencia aquí, como agradezco la presencia de Carmen y de Diego, que desde el Colegio Notarial del País Vasco han iniciado, han propulsado este momento que hoy culmina. Iniciamos esta mesa y, si me lo permitís, quería empezar con Diego Granados. Diego fue decano del Colegio del País Vasco durante 2 mandatos, con el que coincidí yo como decano de Baleares. Y durante ese mandato se inició, a finales ya, en el año pasado, toda esta iniciativa que hoy culmina y que a buen seguro pues tendrá su continuación con esa magnífica exposición multimedia. En Diego coincide, además, que es un notario cercano a la familia. Ha estado en algún que otro momento importante. Yo sé que Diego es un hombre reservado, y si a esto añadimos las obligaciones que, como bien saben, a todos los notarios nos pesan, podemos decir lo que debemos decir y no lo que no. Yo le voy a pedir a Diego que dentro de estas premisas nos hable un poco de la figura de esos encuentros maravillosos, sospecho, con Eduardo y con la familia, y de esos momentos familiares tan especiales. Bueno. Gracias, Raimundo. Bueno, gracias a los organizadores. Enhorabuena, Enrique, por la exposición, y a todos los organizadores. La verdad es que siempre decimos que el ciudadano acude al notario en momentos trascendentales que nunca olvida, pero en mi caso con Chillida se da el caso contrario. Soy yo el que ha vivido momentos muy importantes que han jalonado mi vida laboral. Siempre, no sé, conocemos a muchas personas, pero hay algunas que te quedan, que te llegan especialmente. Y la familia Chillida llega especialmente. La familia Chillida tiene una cercanía, un afecto, una manera de ser, que simplemente intercambiando 4 palabras con ellos, parece que los conoces de toda la vida, ¿eh? Son unas personas entrañables. Como digo en el catálogo, cuando acudían a la notaría, pues era una ocasión festiva. era todo alegría, desde Pili, sus hijos, todos. Eduardo era más reservado, pero no sé, nos contemplaba, y quizá esa paz interior, esa tranquilidad, nos la comunicaba a todos. Esta cercanía, bueno, la última anécdota la he tenido hace un momento. Me han sentado entre Miquel y Pedro y me han dicho que me iban a adoptar.
No sé si será en serio, pero bueno, no tengo ningún inconveniente. La verdad que son tantos años compartiendo momentos con la familia Chillida, quizás más de 30 desde que empezamos a hacer cosas. Y la verdad que, como digo, siempre se ha visto una familia feliz, entrañable. Y ya digo que era más que firmar escrituras, eran momentos de alegría cuando no de jolgorio. Los hijos se quitaban las palabras unos a otros, todos querían hablar. Bueno, cuando los dejaba Pili. y como digo, Eduardo tenía esa mirada, esa manera de ser que te inspiraba esa paz, tranquilidad, que también se refleja en su obra. Cuando voy al Museo Chillida Leku, pues veo su obra, como veía en la notaría su obra personal, pues veo su obra artística y el museo en sí y la obra comunica paz, tranquilidad, sosiego, que es precisamente lo que inspiraba a Eduardo. Y bueno, repito, muchas gracias a toda la familia por la confianza que habéis depositado en mí. Muchas gracias. Pedro, voy a por ti. Todavía tengo la piel erizada con tu voz en off. Ha sido precioso. Ha sido precioso. Bueno, en intervenciones que nos han precedido hemos hablado de la persona y hemos tratado la obra. Son dos aspectos indisolubles. Eduardo era uno y de ahí salía todo, y con una coherencia absoluta. En general te preguntaría cómo nos presentarías a tu padre, cómo podríamos entender su obra. ¿Hay alguna clave que tengamos que conocer o todo es tal como sale, tal como se ve? Bueno, tiene mucho que ver con la notaría también. Ellos dan fe, él tenía fe. Ellos, digamos que certifican lo que es verdad, y no hay nada que esté más cerca de la verdad que el arte. Nada. Solo valen las cosas vividas, sentidas, que haya una persona metida en lo que está haciendo. No hay ningún otro... Bueno, supongo que eso se puede hacer en toda la vida, ¿no? Pero en el caso del arte, cualquier cosa que no lleve esa componente no anda. No sé si eso te contestaron. No, absolutamente. Además, te ha salido de dentro. No te lo has tenido ni que pensar. Mira, yo he vivido mucho con mi padre. Yo diría que soy su único alumno. No porque él no haya querido enseñar a otros. A mi hermano Eduardo, que es un magnífico pintor, también le quería enseñar, pero él no quería aprender. Él quería hacer lo suyo. Lo cual está muy bien también, pero no fue discípulo. Conmigo era diferente, porque yo desde pequeño leía mucho, devoraba todas las bibliotecas de casa. A veces venía, qué sé yo, tarde porque había salido a cenar o lo que sea y me pillaba leyendo allí. Veía luz por debajo de la puerta y ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero me lo decía con una sonrisa de aquí a aquí. Donete ya y tal, pero le gustaba, ¿no? Y por lo que fuera, cuando empecé a pintar y a hacer esculturas y todo eso, tuvo mucho interés en mi trabajo, muchísimo. Todos los días igual pasaba un par de horas conmigo hablando, íbamos a exposiciones juntos, viajábamos juntos. Hombre, eran unos momentos complicados, ¿no? Por ejemplo, si íbamos a una exposición juntos, yo iba detrás de él y de repente se paraba en un sitio y fíjate y tal, mira, qué bueno por aquí y tal. Bueno, vale, yo trataba de esto. Y cuando ya me sentía con más confianza, de repente decía, voy a ir yo delante, y me paraba yo delante de algo así, y pasaba como un barco, ni se paraba. Yo, cago en la leche, no he aprendido nada. Era un poco... hablábamos mucho, viajábamos mucho, vivíamos los dos encima del Peine del Viento y los estudios estaban a la de Arzac, en el Alto de Miracruz. Y claro, íbamos y volvíamos mañana y tarde, pim pom, pim pom.
O sea, tuvimos junto con mi hermano Ignacio también, que es grabador y con el que grababa él y con el que grababa yo, bueno, era la tercera pata del banco para que no se cayera la silla y había como una complicidad muy bonita y a mí él sentía que me podía tirar de la cuerda, ¿no? Y yo me dejaba tirar hasta que, pasado el tiempo, le dije, oye, Aita, esto no puede ser. Yo me tengo que enterar de si soy bueno o no soy bueno, porque si no me dejas fallar, claro, no puedo fallar, pero tiene que salir de mí, no de ti. Os estoy dando una versión un poco más íntima, porque para hablar de cosas más técnicas y eso yo si queréis os hablo, pero no creo que sea eso. Yo quiero acercaros a la persona. Era un hombre extraordinario, el más honrado que he conocido, y esto viene de antes de la familia, ¿eh? Yo me llamo Pedro Chillida por mi abuelo, Pedro, que era un militar, un hombre recto donde los hubiera. Yo cuando me fui a tallar de la mili, que andaba tratando de librarme, claro, como todo el mundo, y fui, y es, Pedro Chillida, ¿usted tiene algo que ver? Sí, es mi abuelo y tal. Qué hombre y tal, era el más justo que he conocido y que debía de ser un hombre. Y me contó mi padre que estando destinado en Vitoria tenía que pasar para ir de su casa, que vivía fuera del cuartel, al cuartel tenía que pasar por una calle donde había una villa que era de Amárica, un pintor a la vez que pintaba paisajes del Ebro muy bonitos y tal, y tenía un jardín con pavos reales y cosas así, y quería todos los días entrar, dejar la milicia y decirle, maestro, ¿me admite como discípulo? Bueno, pues eso llevó a que fueran a clases de pintura, a música, porque su mujer, mi abuela, que yo no conocí porque murió muy pronto, era cantante buenísima, era la solista del Orfeón, era la favorita de Usandizaga, hacía giras por América y cantaba delante de los reyes y cosas de... O sea, era una familia con un caldo de cultivo muy culto, en general, ¿no? De hecho, tanto él como mi tío Gonzalo, un magnífico pintor también, pues se derivaron hacia allí, ¿no? Porque una familia de hoteleros y la abuelis Juanacho, que era mi bisabuela, fundó 2 hoteles y en principio querían, como eran los nietos mayores, que uno de ellos fuera su sucesor, pero ninguno de los dos quiso. No les interesaba ese tipo de mundo, no, los dos querían ser artistas. Bueno, pues en ese caldo de cultivo él fue de una honradez como no he visto otra. Mi abuelo al morir le dijo, Eduardo, recuerda siempre que un hombre tiene que tener el nivel de la dignidad por encima del miedo. Y a rajatabla, o sea, no se desvió nunca ni un milímetro de aquello. Fue en un momento dado el icono del nacionalismo, hasta que se consiguió la amnistía, lo de la central de Lemóniz, todas esas cosas. Y a partir de que se consiguió aquella amnistía y todo el mundo salió de la cárcel y todo, tal, y a partir de aquí ni un paso más, y no lo dio. A partir de ahí yo he ido con él a manifestaciones cada vez que había un muerto, a la plaza de Guipúzcoa, que nos tiraban de todo, no sé qué, me han pasado muchas de esas cosas y paso a ser el enemigo de repente. Ya ves lo que es la vida. Actuando con la misma coherencia te puede llevar para cualquier parte. Pero él nunca se dejó por nada. Siempre actuó como él creía que debía. Y en el trabajo, pues, ¿qué te quieres que te diga? Yo viéndole trabajar era mágico, y una facilidad extraordinaria. Pero claro, tengo unas vivencias con él muy particulares, ¿no? Por ejemplo, teníamos un molino en Burgos
Y ese cuadro de mi madre que se veía con unas cortinas era allí, en ese molino. Y solíamos coger tortilla, que le gustaba la tortilla fría, esto con tortilla, vino bueno, eso sí que nos lo ponía mi madre, y nos íbamos los dos a pintar ahí con 2 caballetes y nos íbamos por los montes y esto y tal. Y no sé, la verdad es que era un maestro extraordinario y yo le pude usar lo que os he dicho, lo que le pude usar, porque llega un momento que tienes que saber, joder, pero esto lo puedo hacer yo solo, o solo porque me dice, esta parte está muy bien, esta no, aquí tal, y insistías, claro, así no se puede fallar, es como si te dejan tirar un penalti 4 veces, al final metes gol, aunque te salga mal, entra, pero bueno, luego me confesó en un momento dado que cada vez que progresaba, no había hecho yo solo, y así debía de ser. Entonces por eso seguí siendo artista, si no lo hubiera dejado. No sé. Qué orgullo, Pedro. Una contestación un poco rara, pero en fin, me disculpo. Te agradecemos muchísimo esa cercanía y esa versión del Chillida padre, que es maravillosa, muy tierna. Carmen Velasco es notaria de Bilbao, es vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco y vamos a llamarla embajadora de todo este proyecto que hoy culmina. Permítanme que te lo diga así. Ha llegado el día, después de reuniones, de esfuerzo, de trabajo. Me planteo qué buscaba esa iniciativa. Eso no es una iniciativa cultural, aquí hay algo más. Me planteo, como él decía, el maestro decía que la línea une y divide, que une en este caso la figura de Chillida y el colegio y los notarios. Gracias, Raimundo. Bueno, diré, para ser honesta, que para mí ha sido un regalo poder estar cerca de Quique y cerca de la familia Chillida, porque he participado así, gratis, sin merecerlo, de todo esto que todos estáis hoy ya viendo cómo sucede. Es una humanidad desbordante y para mí una fuente continua de inspiración. ¿Qué tiene que ver esto con el notariado? Pues efectivamente, Raimundo, no es solo una apuesta cultural, no es solo una apuesta por el arte, que nos interesa, claro que sí. Sobre todo lo que nos interesa, que ya ha dicho nuestra presidenta, es la búsqueda de la verdad, que no la quiero plantear como algo abstracto, solo filosófico, algo por lo que no tengo que hacer mucho esfuerzo porque evidentemente tenemos al hombre delante, ¿no? Se ve que está encarnado, pero nos interesa la búsqueda de la verdad, nos interesa en el sentido de que Eduardo Chillida era un hombre que estaba presente con todo su ser, como acaba de decir Pedro, delante de lo que hacía. Nos llama la atención la similitud con nuestra función. Nosotros estamos delante de la persona, de los problemas o asuntos jurídicos, de la complejidad de los tiempos. La función de notario tiene una profundidad y una responsabilidad que atraviesa todo eso. Entonces nos interesa sobre todo aprender de un sujeto como era Eduardo Chillida, que bueno, ya se han dado varias pinceladas de cómo era, creo que muchas, no tengo mucho yo que añadir, pero por intentar hacer una síntesis, creo que nos interesa el diálogo con un sujeto que está tan presente completamente delante de lo que ve. Era uno que su obra, su creación, nacía de estar completamente delante, atento a la realidad, ¿no? Hemos visto un poquito algunos de sus pensamientos. Era uno que dialogaba delante de la realidad, de lo que tenía. Y de ahí nacía su obra. Entonces, creo que en los tiempos que corren, donde todo es tan rápido, tan eficiente, parece que la persona queda fuera, ¿no? O casi debe quedar fuera para poder producir, recuperar tener delante un sujeto como Eduardo Chillida nos interesa muchísimo. Es un desafío que primero es para mí, creo que es para mis compañeros, para el notariado, pero también para cualquiera que trabaje y quiera verdaderamente crear algo que sea auténtico, ¿no? Es necesario que el hombre esté y que se pregunte y que emerja todo lo que estamos llamados a descubrir como él, ¿no? Que era uno que necesitaba entender, buscar, crear, ser libre, ¿no? Nosotros no hemos querido dejar pasar esta posibilidad de medirnos con Eduardo.
Y realmente creo que, bueno, estamos aprendiendo mucho. A mí me devuelve, ¿no?, como la fuerza de querer implicarme más en lo que tengo delante en el despacho y, bueno, y también en todo, ¿no?, en las relaciones, en la gente que encontramos, porque mirando a Eduardo se ve que efectivamente la historia del hombre es la historia de un hombre libre, que usa la razón, que se implica y, bueno, creo que este es un dato que al notariado le interesa mucho. Muchas gracias, Carmen. Miquel es nieto de Eduardo, es el director de desarrollo del Chillida Leku. Es uno de los 20 y tantos, me desconté, nietos de Eduardo. ¿Cómo era la relación con el Aitona y con la Machi también? Cuéntame. Bueno, somos 27 nietos y, bueno, ¿cómo era la relación? Pedro ha hecho ya una bonita, no diré reflexión, pero ha traído momentos que reflejan mucho cómo era el Aitona, cómo eran los Aitonas, ambos. Yo desde mi condición de nieto, siempre la relación de los abuelos, de los Aitonas con los nietos es diferente a la de los padres. Yo soy padre, no soy abuelo todavía, pero me imagino que ya lo viviré en algún momento. Pero bueno, unos padres educan y los abuelos en cambio hacen otras cosas. Los Aitonas tienen otro rol. En nuestro caso, por lo menos como lo he vivido yo, lo primero ha sido una relación sumamente natural de Aitona, de abuelo. Cualquiera podría, o muchas veces, ¿no?, te preguntan, oye, ¿cómo era, no, Eduardo Chillida como abuelo, como Aitona? Bueno, pues era un abuelo. Quiero decir, la cosa más natural del mundo. Nosotros, la relación que tenemos en familia era, como digo, muy normal de abuelos. Entornos familiares, muchas... comíamos todos los domingos en casa de los Aitonas, en Inchenea, encima del Peine, y eran grandes encuentros donde para mí quizás lo más bonito era cómo las conversaciones de una manera muy natural iban permeando. Es como si se rompiesen de alguna manera las jerarquías de abuelos, padres, nietos. Es decir, todo formaba parte de ese contexto, era como un gran lugar donde se eliminan todas esas barreras por no pertenecer, digamos, a las mismas generaciones. Todo era un lugar de diálogo, no sé, de disfrute, pero muy natural. El arte, lo que ellos hacían, y lo digo en plural, porque la Machi era parte íntegra de lo que estaba pasando ahí, el que ejecutaba con sus manos era la Aitona, pero además de eso hay muchísimo más. Hay que estar desde dotando o posibilitando al artista que haga hasta hablando con las forjas, encargándose de la compra de materiales, gestionando viajes, todo. Pili era una gran posibilitadora de que Eduardo pudiese hacer. Y en esos contextos familiares participabas, todo se volvía de una manera muy natural en algo que iba permeando, ese valor por lo que estaban haciendo, esas dudas incluso por lo que estaban haciendo, porque la duda siempre está ahí. Yo creo que la Aitona y la Machi han sido ahí siempre muy honestos. Hay que ser valiente primero para saber que no lo sabes todo. Hay que ser muy honesto y muy valiente para reconocerte esto. Cualquiera podría pensar que en un momento dado, en una posición de un artista como Eduardo Chillida, pues se puede creer por encima de, en absoluto. Al revés, siempre estaba por debajo de, sabiendo que tenía muchísimo más por aprender de lo que había aprendido, sabiendo que cada vez le faltaba más por aprender, porque era consciente de que siempre había más. Y este tipo de cuestiones iban permeando de una manera, como digo, muy natural en encuentros familiares, pues bueno, de lo más sencillos posibles. También nos caían broncas, quiero decir, que esto no era, no estábamos a eso, no. Venía Gregori, que era la cocinera en casa, y nos venía con la zapatilla por ahí persiguiéndonos, y era genial, porque incluso la Machi ahí, yo creo que el rol de la Machi es maravilloso, y muchas veces nos ponía a todos nos ponía firmes, dándonos a entender claramente que la única persona de su familia a la que había elegido ella era Eduardo, era su marido. Todos los demás, de alguna manera, tanto por arriba como por abajo, son devenidos, o sea, tan llegados, son como son. Los quieres, pero son como son. A quien he elegido, decía, es a Eduardo.
no lo olvidéis. O sea, nos ponía muy claras las cosas, era fantástico. Y bueno, y de esa manera tan natural, tan cercana, bueno, pues tú ibas entendiendo o viendo lo que estaba pasando ahí, que era algo de valor. Ahí había mucho valor en lo que estaba pasando. Luego sí, siempre hay anécdotas con obras. Las obras en casa eran algo cotidiano, o sea, no eran objetos sagrados donde uno no se puede acercar. Bueno, no se podían romper, evidentemente, porque ahí sí que traspasabas claramente el límite. Pero bueno, la Aitona venía de vez en cuando, igual con alguna escultura, y estaba ahí pues con John, principalmente uno de mis primos, con John y con Eneco, con quien más he compartido la infancia por cuestiones de edad, y nos venía pues una escultura, me acuerdo, que es la que está en Trier, en Alemania, que es La jaula de la libertad, que es una obra pública de unos 3 metros, como si fuese una jaula, precisamente, que otorga libertad, curiosamente. Y nos viene así con la escultura del aroma, que era una versión pequeñita, un día en Inchenea, y tal, estábamos en el estudio y nos la da y dice, a ver, John, Miquel, venid aquí. ¿Qué nombre le pondríais a esta escultura? Y entonces nosotros cogemos la escultura y nos tiramos 10 minutos de reloj. Pues este es el balón de Codro, este es el no sé qué de tal, diciendo evidentemente tonterías, pero nos dejó un buen rato, primero explayarnos, y luego ya la coge como que de nuevo baja el tempo, le mete densidad, el Aitona el tiempo era algo denso para él, y entonces te empieza a decir, no, pues mira, esta obra se llama La jaula de la libertad, porque representa la ley. Y la ley, en el fondo, es una jaula, porque lo que te da unas condiciones, pero te las da para darte libertad, para poder convivir con los demás. Y por eso es una jaula, simboliza este concepto y tiene espacios amplios, porque tú tienes que sentir que estás fuera, pero estás dentro. Y fíjate qué manera más sencilla de explicarte esa obra, que acaba estando en Trier, en Alemania, que es un monumento público, que está justo enfrente ya me perdonaréis que de leyes no soy letrado, pero es el lugar donde se redactan las leyes de la Unión Europea. O sea, fíjate qué maravilla de obra. Eso? No, bueno, lo ignoraba. Pues, qué barbaridad. ¿Qué os iba a decir? ¿Ha cambiado en algo vuestra percepción de la Aitá de la Aitona 23 años después de su desaparición? ¿Seguís viéndolo igual? ¿Ha evolucionado algo en vuestra...? Me ha cambiado enormemente. ¿Sí? No creo que... ¿Me oyes? Sí, que se te oye. A mí enormemente, porque desgraciadamente de conocer a un hombre brillante, inteligente, culto, en los últimos años mancharon eso de una manera tremenda. O sea, se fue arrugando, y fue dramático porque contaminó todo lo que yo sentía y veía. Le tenía el mismo cariño, por supuesto, pero me ha costado bastantes años recuperar a la Aitá de siempre, al que había vivido toda la vida, ¿no? Y cuando ves una entrevista, veo las fotos, cuando sale, veo el cuadro ese que le hice, bueno, recuperarle ha sido una cosa buena, pero sí que ha cambiado todo mucho, claro que sí. Yo te diré 2 cosas. Una, que tú no te acordarás, Pedro, pero yo la tengo aquí grabada. Me acuerdo cuando, desgraciadamente, la Aitona, el día que falleció, estando contigo, me dijiste, ahora vamos a recordar a la Aitona de verdad. Sí, y eso se me quedó aquí grabado. No, y es que fue así, o sea, era muy triste, ¿no? Bueno, pues todos habréis tenido algunos problemas semejantes en vuestras familias, me imagino. Pero yo venía del estudio, le abría la camisa del pijama, le apoyaba la cabeza en el pecho y se emocionaba mucho y tal, pero estoy seguro de que probablemente no me reconocía o igual sí, no sé. Yo creo que como para saber, este es de la banda, yo creo que eso sí, hasta ahí llegaba. Pero como te llamabas, como tal, pues eso ya nada, ¿no? Pero bueno, eso despertaba como cierta ternura, ¿no? Como
pero estabas perdiendo a tu padre, que había sido siempre de una manera. Bueno, a mí me ha costado años quitarme esa imagen y me alegro de que se me haya ido, francamente. Y luego yo respondiendo un poco a la otra quizás voluntad de la pregunta, yo claro, cuando la Aitona muere yo tengo 20 años, es decir, conozco mucho a mi Aitona, pero conozco menos a Eduardo Chillida. Y yo en mi caso sí que en estos, ahora tengo 42, no sé si 42 o 43, creo que todavía 42, pero vamos, que en esta segunda mitad, digamos, yo he descubierto o he profundizado, he aprendido muchísimo más de la Aitona escultor, llamémoslo, el artista, esa figura que hay más allá de la Aitona, pero lo bonito y lo bueno es que los dos Eduardos que he conocido, el abuelo, la Aitona y el escultor, que han sido en momentos diferentes, es que son, o sea, exactamente iguales. O sea, es impresionante. O sea, lo que he visto yo en él como persona, luego se ha ido reafirmando continuamente en cada uno de esos textos, en cada una de esas esculturas, en cada una de esas entrevistas, motivaciones, etcétera. Y yo creo que eso es lo más bonito que me ha podido pasar en esta segunda mitad de conocerlo. Esta tremenda coherencia en todo lo que ha ido construyendo y haciendo a lo largo de su vida. Yo añadiría una cosa más. No he visto familia que entre todos somos, ¿cuántos somos? 40 y... bueno, muchísimos. Sí. Yo no he visto una familia más unida. Los primos van todos juntos por ahí, hacen barbacoas, no sé, muy, muy, muy unida. Y el orgullo que nos ha proporcionado a nosotros su figura y todo eso, evidentemente ha tenido mucho que ver. Y está muy bien. Dejó una estela muy buena, la verdad. Han sido pegamento para todos. Y todos, yo creo que todos hemos visto lo que estaba pasando ahí, lo hemos vivido, lo hemos percibido, y eso te genera una especie de, no sé cómo llamarlo, una motivación especial a tratar de cuidar aquello que ellos comenzaron y hicieron. Y lo hacemos, yo creo que todos muy unidos, alineando mucho los intereses y las visiones y las maneras de proceder para y por ese legado que han dejado, que ya no es solo nuestro, sino que es de todos, y hay que compartirlo y hay que, bueno, hacerlo permeable a todos. La verdad es que compartimos, ¿cómo no vamos a compartir el orgullo, ¿no? Yo en vuestro caso, además, y ya acabo porque nos van a echar, comparto eso y siempre he pensado que un lugar como el Chillida Leku ha de ser un lugar de reflexión, de unión, de pensamiento, un lugar tan querido, tan buscado, esos años de adaptación del caserío de Zabalaga, esas compras por partes, esa ilusión y por fin verlo realizado. Siempre he pensado que ahí está el alma y que en momentos de turbación esa visita allí ha de ser reconfortante. O esa es las veces que he ido, y ya son varias, he pensado en vosotros, y he pensado en la familia, y he pensado en él, y he pensado que ese es un lugar maravilloso donde hay algo más que las piezas, o eso transmite. Es un lugar de encuentro para nosotros y para todos. Dile a este que está todo el día ahí. Bueno, este está todo el día ahí. Así es. Sí. Bueno, pues yo agradezco muchísimo una vez más a la familia Pedro Miquel, agradezco la iniciativa del Colegio Notarial del País Vasco, porque nos ha permitido conocer más a la persona, esos puntos, esos nexos que unen una figura tan íntegra con nuestra función. Y no me queda más sino que agradecer a ustedes también su presencia, y permítame que nadie se enfade, ningún hombre o mujer de esta tierra, pero remedando al poeta granadino, permítame decir que me temo mucho que tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un vasco tan universal. Muchas gracias. Perdona, una cosa antes de terminar. Quería agradecerle, por supuesto, a los notarios, a todo lo que quieras, al Parlamento Vasco, pero a Enrique, a Andreu,
el trabajo que se ha tomado, que yo lo he visto, que hemos comido mucho en una gasolinera, él y yo, pero mucho, y sé con qué profundidad y con qué buena voluntad lo ha hecho y me parece de justicia decirlo. Pues un aplauso. Gracias de verdad por vuestra intervención, Diego, Carmen, por apoyar este proyecto. Pedro, por dejarnos algo maravilloso, recojo tus palabras, no hay nada más verdad que el arte. Y también nos has emocionado al hablar de tus padres y destacar el valor de la familia. Miquel, por darnos una imagen maravillosa de la ley. Aquí hay muchos juristas, ¿no? Entonces, la jaula de la libertad que te enmarca la ley y da libertad me ha parecido maravilloso y es algo que por lo menos a mí ya me lo ha legado tu abuelo. Gracias, de verdad. Bueno, pues estamos en el tramo final de la presentación de este querido proyecto para el Colegio Notarial del País Vasco. Es un privilegio poner el broche al mismo con las palabras de nuestro viceconsejero de Cultura, el señor Iturbe Amorebieta. Ha sido un honor estar con ustedes. Eskerrik asko, guzti hori. Cuando quiera, consejero. Bueno, arratsalde on denoi eta mila esker notario arloko ordezkariok, parlamentuko presidenta, lagunok, mila esker konbidatzagatik ekitaldi honetara, plazerra eta hore handia da Eusko Jaurlaritzan izenean hemen egotea eta zuekin gozatzea eta partekatzea momentu hau. Recuerdo, Miquel, bueno, quiero agradecer también especialmente a la familia Chillida por su, diría, excusabala en todo lo que ha surgido durante el año 2024, 2025 y imagino que iremos hasta el 2026. Recuerdo el 10 de enero del 2024 que se cumplían el centenario y se celebró un acto aquí en Donosti y creo que ahí arrancó ya las actividades del centenario, ¿no? Bueno, pues desde este punto de vista yo simplemente unas claves porque imagino que todos ya tenemos ganas de salir y dar una vuelta. Nosotros tenemos claro que Eduardo Chillida fue un vasco universal, como se ha dicho. Y sobre todo hay un aspecto importante, que hemos descubierto una vertiente desconocida para muchos, que es la personal, o diría una persona del Renacimiento, ¿no? Porque todo el mundo vinculamos a Eduardo Chillida con esa escultura, pero yo personalmente también de vuestra mano y de todas las actividades que habéis organizado he descubierto otro Eduardo Chillida, ¿no? Un filósofo vinculado a la música, no sé, muchas vertientes que hacen de él alguien del Renacimiento, ¿no? Y se le atribuye a Sócrates una expresión que es que alguien empieza a morir cuando dejan hablar de él, ¿no? Y creo que no solo la familia, aunque también la familia Chillida Belzunce tiene esa responsabilidad de este legado, pero hay una responsabilidad también social, ¿no? De que una persona que ha sido brillante, vasco universal y un referente en Euskadi y también fuera de Euskadi a nivel internacional, ese legado, esas formas de hacer y esos valores que representa deben ser transmitidos a las siguientes generaciones, porque si no, no estaríamos haciendo un buen uso de nuestra responsabilidad. Puedo hablar desde el punto institucional, en este caso, pero también desde la responsabilidad colectiva o social, ¿no? Y en esto quiero poner en valor cuando el centenario de vuestra Aitona, nosotros veíamos que era un proyecto de país, lo teníamos muy claro, y un proyecto de país que además debería tener repercusión no solo en Euskadi, también en el Estado y también a nivel internacional, ¿no? Y en esto pusimos en marcha a trabajar el sistema cultural vasco. ¿A qué me refiero a esto? Todas aquellas entidades que son el entramado institucional. Igual que hablamos de un sistema de salud o de un sistema de educación, estamos convencidos de que también hay un sistema cultural vasco, ¿no? Y voy a citar algunos, me dejaré algunos, y si alguien no le cito que me disculpe, pero desde el Museo de Bellas Artes de Bilbao, pasando por el Museo Balenciaga, este es un itinerario que me parece que tiene una potencialidad y hemos además descubierto un modelo de gestión que funciona y es efectivo, ¿no?
siguiendo por Artium, pasando por Tabacalera, llegando a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, pasando con la Coral de Bilbao y con Brahms, ¿no? Porque Brahms, según dicen imagino que a Aitona Brahms le inspiraba, porque como dicen los estudiosos de Brahms, era el músico más cercano a la divinidad, con lo cual entiendo que ahí posiblemente había también alguna conexión, ¿no? Bueno, y esto permitió hacer un proyecto de país con repercusión en el continente americano y también recientemente en el Museo de la Escultura de Valladolid, donde se ha inaugurado una exposición también que recomiendo la visita, comisariada por un vasco durangués, Mikel Oraindia, y es una exposición, me parece, brillante como está concebida y cómo está expuesta. Dicho esto, bueno, hay algunos retos. Tenemos que trabajar por el legado. Creemos que la cultura tiene que estar mucho más en la centralidad de la sociedad y en esto quiero agradecer y reconocer al Ilustre Colegio de Notarios que ponga el foco también en la cultura, porque entendemos que la cultura se debe hacer más allá de la institución, en conexión con la sociedad y con las entidades que articulan la sociedad. Y ahí entra la colaboración público-privada. Hemos descubierto, Ángel y yo, que además tenemos un amigo común, con lo cual posiblemente aquí se abre una vía de trabajo para el futuro. Bueno, dicho esto, quisiera terminar con dos reflexiones y dos citas de dos intelectuales que a mí me suelen inspirar. Uno es Fernández Armesto, y Fernández Armesto trabaja la idea de que el mayor instrumento, la mayor potencialidad que tenemos las personas es la imaginación, porque somos capaces de recordar y somos capaces de proyectar. Y creo que el proyecto de Legado Chillida nos tiene que hacer recordar y nos tiene que hacer proyectar el futuro. Y proyectar el futuro basado en valores. Y diría que a día de hoy todavía profundizando mucho más en ellos. En esa constancia, en esa honestidad, en ese saber hacer y en esa palabra del vasco. Y termino con una cita de Julio Caro Baroja. Recuerdo cuando éramos unos jóvenes estudiantes, nos acercamos a él y bueno, en un momento dado se dignó a miraros a unos chavales jóvenes que entraban en su ámbito intelectual, ¿no? Y se dirigió y nos dijo: ustedes creen que saben algo, ¿verdad? Claro, y nos arrugamos. Y dijimos, bueno, pues no sabemos. Su reflexión fue: ustedes sabrán algo el día que tengan una duda y sepan dónde acudir a resolverla. Me parece que es una idea fantástica y que yo personalmente me la intento aplicar todos los días en mi trabajo y en mi equipo. Pero quiero hacerlo extensible al grupo de personas que estamos aquí, porque me parecen dos ideas muy inspiradoras. La imaginación con la mayor herramienta, potencialidad del ser humano, y el conocimiento, cuando tengas una duda y sepas dónde acudir a resolverla, ese día ya empiezas a saber algo. Bueno, eskerrik asko, zorionak benetan, eta gure ateak zabalik egongo dira kulturari toki bat egiteko gizartean zuen eskutik ere. Beraz, gozatu egune, ondo amaitu, eta bueno, ikusiko garalakoan laster, ongi izan. Eskerrik asko. Pues muchísimas gracias, otra vez eskerrik asko, guztiori, y nada, disfrutar del maravilloso paisaje del Palacio de Miramar desde que se ve el peine de los vientos. Gracias a todos por estar aquí.